Gracias a los últimos descubrimientos de fósiles y a las nuevas tecnologías, estamos aprendiendo cada vez más sobre la biología de los dinosaurios. Para algunos es suficiente con saber que muchos de ellos eran colosales, aterradores y malvados. Pero para quienes eso no alcanza, el uso de la biología comparativa, el análisis de los pigmentos y los potentes rayos X han permitido obtener información sobre características específicas, como sus colores, su comportamiento alimentario y la forma de su lengua. Sí, así es, la forma de su lengua. Lo que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Esto se debe a que las partes blandas y carnosas de los dinosaurios casi nunca se conservan. Pero gracias al descubrimiento de algunos huesos hyoides, que son los que están situados en la raíz de la lengua, frente al cuello, ahora tenemos una idea. La mayoría de los animales tienen este hueso hyoides, en el que se ancla la lengua. La forma y la complejidad del hueso determinan la libertad de movimiento de la lengua. Los científicos han descubierto que casi todos los dinosaurios tenían lenguas simples y planas y eran extremadamente similares a las lenguas que se encuentran dentro de la boca de los cocodrilos actuales. Sí, este cocodrilo. Adelante, échale un vistazo más de cerca. No, es broma, regresa. Pero echemos un vistazo a algunos dinosaurios concretos, comenzando por el brachiosaurio. Permítanme arriesgarme y suponer que la mayoría de ustedes reconocen a este dinosaurio debido a su cuello. Ya sabes, el que tenía 9 metros de largo. A pesar de que su cuello es una característica más distintiva, su nombre en realidad se traduce del griego como lagarto brazo. Es de conocimiento común que el brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido. En promedio alcanzaba los 23 metros de largo y los 12 metros de altura. Eso es aproximadamente la longitud de 2 autobuses escolares y es tan alto como un edificio de 4 pisos. Ninguno de ellos existía en la era de estos chicos grandes. Se encontraron fragmentos de huesos de patas y vértebras de especies de dinosaurios aún más grandes, pero estos restos óseos son demasiado incompletos como para determinar su tamaño exacto. Así que este chico puede haber sido el dinosaurio más grande que haya existido. Puesto que era, gracias al cielo, herbívoro, se cree que el brachiosaurio comía hasta 400 kilogramos de materia vegetal seca todos los días. La mayor parte estaba compuesta por árboles coníferos, ginkgos y cícadas. Comer toda esa cantidad podría haber sido una tarea difícil, ya que los investigadores descubrieron que sus dientes tenían forma de cuchara y no eran ideales para masticar alimentos. Esto significa que la criatura se tragaba la vegetación entera, porque sus dientes estaban adaptados para quitarla de las ramas, pero no para moler grandes trozos de plantas. Esto, junto con la forma del cuerpo del dinosaurio, sugiere que el brachiosaurio le gustaba alimentarse lo más rápido posible. Los dinosaurios como estos no siempre hicieron uso de su habilidad para despojar a los árboles más altos cuando cenaban. El brachiosaurio viajaba en manadas, moviéndose al siguiente lugar una vez que se agotaba toda la vegetación local. Y me refiero a toda la vegetación local, no solo a la que colgaba en lo alto de los árboles. Es probable que la criatura complementara su dieta con vegetación de los niveles más bajos, después de haber terminado con todos los árboles cercanos. Este método de alimentación era el más atractivo en términos de energía para este gigante. Los investigadores creen que, al masticar la vegetación más baja, los dinosaurios ahorraban hasta un 80% de energía en comparación con la que utilizaban para alimentarse en las alturas. También descubrieron que las fosas nasales del brachiosaurio estaban en la parte frontal de su cara y no en la parte superior. Durante décadas, se creía que estos animales vivían dentro de pantanos. Pero ahora, sabemos que vagaban en manadas por las fértiles llanuras aluviales. Ahora veamos otro concepto erróneo común sobre un dinosaurio famoso. Dale una cálida bienvenida al Tiranosaurio Rex, que posiblemente sea el más célebre de todos los dinosaurios. Los descubrimientos de los últimos 100 años han revelado que los terópodos tenían una piel bastante emplumada. Los terópodos son el grupo de dinosaurios al que pertenece el T-Rex, por lo que, naturalmente, la gente comenzó a pensar que la criatura también estaba cubierta de plumas. Sin embargo, un estudio de 2017 tomó impresiones de la piel del icónico dinosaurio y no encontró evidencia de las estructuras requeridas para sostener plumas. Si un T-Rex tuviera plumas, solo sería en su espalda. Los investigadores concuerdan en que se han descubierto otros grandes dinosaurios del mismo grupo que el T-Rex con el cuerpo cubierto de plumas. Un ejemplo sería el Yutyrannus.
De todas maneras, en la actualidad, se considera que las plumas no eran una característica común de los T-Rex. Entonces es más fácil creer que las plumas eran exclusivas de los tiranosáuridos más pequeños y que cumplían la función de mantener a la criatura abrigada. Durante mucho tiempo, se pensaba que solo los terópodos poseían plumas. Pero esta teoría ha sido desacreditada. La evidencia fósil descubierta en Siberia ahora sugiere que las plumas estaban presentes en distintos grupos de dinosaurios. Los fósiles siberianos en cuestión pertenecían a otra especie de dinosaurio, Culindadromeus sabaecalicus. ¿Crees que lo pronuncié mal? Bueno, demuéstralo. Ahora, este dinosaurio, que llamaré Culinda, tenía una estructura de pelvis algo similar a la de un pájaro y medía aproximadamente 1,5 metros de largo, casi tanto como un refrigerador. Dado que la función principal de las plumas era la de mantener el calor, es muy posible que los dinosaurios de climas fríos tuvieran más plumas que sus contrapartes de climas cálidos. En general, los animales más grandes tienen menos dificultades para mantenerse frescos, por lo que es probable que los grandes dinosaurios que vivían en estos climas cálidos no tuvieran plumas en absoluto. Los dinosaurios más pequeños que habitaban en climas fríos, por el contrario, tenían muchas plumas. Ahora, gracias al descubrimiento de un Ornithomimus completo, con impresiones de plumas y piel, incluso sabemos cómo se veían algunos de los patrones de las plumas. El nombre de este dinosaurio se deriva del griego y en realidad se traduce como imitador de las aves. Por lo general tenían 3,5 metros de largo, casi tanto como una jirafa, y a pesar de ser omnívoros, no tenían dientes. Sus otras características distintivas incluían 3 dedos que inusualmente tenían la misma longitud. Y a pesar de sus cráneos de huesos finos, su cavidad craneal era de gran tamaño. Sus patas eran extremadamente largas, en particular los huesos de los pies. Combina esto con sus picos desdentados y sus cuellos largos, y sí, debe haberse parecido mucho a un avestruz. Y aunque no eran tan grandes como los brachiosaurios o los dinosaurios en general, su tamaño era mayor al de cualquier otra ave actual del mundo. Y no eran solo las extremidades del cuerpo del Ornithomimus lo que lo hacía parecerse a un avestruz. También tenían patrones de plumas muy similares. Su cabeza, su cuello y la parte inferior de sus patas estaban casi desprovistos de plumas, pero el resto de su cuerpo estaba bien cubierto de un plumaje suave. Es posible que, como en el caso de un avestruz, el plumaje también ayudara a regular la temperatura corporal del dinosaurio. A pesar de que algunos dinosaurios poseían plumas como las de las aves, de hecho eran sus parientes lejanos, durante la mayor parte de su existencia, las plumas no eran aptas para volar. Las plumas encontradas en impresiones fósiles o conservadas en ámbar han permitido a los investigadores comprender por qué estos animales no tenían un cuerpo demasiado aerodinámico. La estructura de estas plumas parece ser muy simple, con un eje central poco definido y flexible. Estas plumas le habrían servido mejor a cualquier dinosaurio como declaración de moda, ya que ayudaban a atraer la atención de otros dinosaurios. Además, tenían la capacidad de regular la temperatura corporal. ¿Te sorprende saber que los dinosaurios tenían plumas de avestruz? Espera a que te diga que sus primos reptiles lejanos tenían algo que parecía pelaje. Déjame presentarte al pterosaurio. Su nombre proviene del griego y se traduce como lagarto alado. Al igual que los dinosaurios, inicialmente se pensó que tenían una piel escamosa o correosa en todo el cuerpo. Pero a lo largo del siglo XX, los exámenes de fósiles revelaron que muchas partes del cuerpo de un pterosaurio eran peludas, y la envergadura de algunos pterosaurios podía alcanzar los 7 metros, casi tan largo como un autobús de Londres. Su mandíbula desdentada era muy larga y se parecía a la de un pelícano. ¿Cómo algo que parece un pelícano puede ser tan aterrador? Estas criaturas estaban recubiertas de picnofibras. Eran estructuras simples, con una composición parecida a una pluma, pero similar a un hilo y muy suave. Investigaciones posteriores sugieren que algunas partes del cuerpo de los pterosaurios tenían plumas más complejas, con hebras ramificadas. Si esto es cierto, sería la primera vez que se encuentran plumas en un animal que no es ni un dinosaurio ni un pájaro.